Mi nombre es Beatriz Painepañ, soy psicóloga encargada de la Unidad de Promoción de la Salud Psicológica, y junto a los psicólogos de la universidad, hoy día nos toca conmemorar un día bastante especial, el Día de la Prevención del Suicidio. Y en relación a eso vamos a plantear el tema de hoy día. Para eso voy a compartir pantalla y vamos a ir viendo algo sobre el tema. La gente se va a ir incorporando. La idea es que vamos a presentar y después vamos a tener un espacio para que podamos comentar. Entonces voy a partir y ahí después guardamos preguntas para el final. Y a quien está dirigiendo un poco la grabación le pediría que vaya como silenciando a las personas que van entrando, por favor. ¿Ya? ¿Los pueden silenciar a los que vayan entrando, por favor? Ya, gracias. Ya, entonces, como le mostraba acá, hoy día, 10 de septiembre, como todos los años, se conmemora el Día de la Prevención del Suicidio. Y para eso, entonces, vamos a tener el conversatorio de hoy. Este tema se estuvo viendo ya en la mañana, no sé si algunos ya participaron, pero hoy hubo el lanzamiento a las 11:30 del libro Guía de Prevención en Pandemia para Estudiantes Universitarios. Y dentro de ese libro también tocamos este tema. Ahora, igual hacemos este conversatorio especial porque, como le digo, todos los 10 de septiembre de cada año recordamos esta fecha que tiene que ver con tomarnos un tiempo, hablar, aprender sobre el suicidio y con eso evitar futuros suicidios de las personas. Para eso les voy a comentar algunos datos generales para poder hacer una introducción. A nivel mundial, cada año la Organización Mundial de la Salud dice que se suicidan 703.000 personas. Eso es mucha gente, mucha gente. Hoy día en la mañana nos decían que en España, el año 2019, hubo más suicidios que accidentes de tráfico y tumores, razones por las cuales morían los jóvenes, entre 14 y 25 años. ¿Ya? En términos más cercanos, en Chile, el año 2020 se hizo una encuesta nacional sobre la conducta suicida, y ahí se declaró a la gente que le preguntaban sobre el tema que el 66% de la población ha pensado en el tema del suicidio alguna vez en su vida, lo cual significa que más de la mitad de la población lo puede haber pensado. ¿Ya? Las cifras oficiales para el año 2019 de suicidio fue de 1.573 personas que murieron. Esto lo se establece en el DEIS mensal, ahí queda registrado, y son cifras que se tienen que después confirmar. Son cifras que se tienen que después confirmar porque son cifras que se proponen. En verdad las estadísticas solo dan cifras de 2 años anteriores como oficiales. Entonces son cifras que se tienen que revisar. ¿Ya? Ahora el año 2020 ya estábamos en pandemia y se dice que hubo una baja. Ahí se lo voy a mostrar. La mayor cantidad de personas que se suicidan son mayores de 60 años, se dice de tercera edad, y grupos también de jóvenes, y en general más hombres que mujeres. Los suicidios en Chile el año 2020, como les digo, en las cifras que no son todavía oficiales, manifestaron una baja en relación al año anterior, al 2019. Y eso se atribuye a que justamente estando en pandemia, una de las explicaciones que dan los estudios es que en realidad la urgencia por la reacción ante la pandemia genera una cierta cohesión social, que en el fondo disminuye quizá los suicidios efectivos en un primer momento. Pero si ustedes revisan artículos, se llama también como a la tormenta perfecta, como el periodo también en que ocurre con relación a la pandemia y las consecuencias en términos como de salud mental y de riesgo suicida que conlleva. Y en términos de datos, que son interesantes, que son 2020 también en esta encuesta que yo les comentaba, dice que 1 de cada 2 personas de la población general ha pensado en suicidarse, ha pensado, y especialmente en el norte del país, en el norte de Chile. Durante la pandemia de 2020, casi la mitad de los intentos de suicidio fue en personas mayores de 60 años, y la mayor cantidad de ellos también en el sur del país. Esos son datos que tampoco se conocían anteriormente. ¿Ya? Y un dato en esta encuesta que se hizo, también interesante, que tiene que ver, porque hablamos hoy día de eso, es de quienes se intentaron suicidar, el 57% no lo logró, porque había alguien que lo detuvo en ese intento. ¿Ya? Y también que 1 de cada 2 personas que han intentado suicidarse no buscan ayuda, principalmente por miedo a reconocer y admitir, a contar su situación, en el fondo por sentirse mal y sentir vergüenza por sentirse mal. Y en relación a eso, queríamos comentar en términos de prevención entonces a nivel personal, a nivel familiar
y a nivel de las instituciones. Y ese es el conversatorio de hoy día, donde yo invito a conversar a distintos psicólogos de la universidad sobre este tema y que lo puedan abordar y opinar desde su punto de vista. Entonces les voy a pedir la opinión a ellos con respecto a esta perspectiva más personal, a lo que ven en términos de detección y también de prevención a nivel familiar y también a nivel social. Y después de estas presentaciones, entonces vamos a dar la palabra para que podamos comentar. Ya. Sigo yo, ¿verdad? Voy a presentar. Ya. Bueno, hola, buenas tardes a todos. Quería partir agradeciendo la oportunidad de poder conversar y reflexionar en cuanto al Día de la Internacional de la Prevención del Suicidio. A modo de introducción, vamos a recordar lo que la Organización Mundial de la Salud en el 2004 conceptualiza como salud mental. No es solo la ausencia de trastornos mentales, es un estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera y es capaz de hacer una contribución a su comunidad. Entonces, teniendo esto en mente, como queremos desarrollar una salud mental positiva, saludable, eh, podríamos hacer un rápido repaso, chequeo, de si estamos llevando condiciones favorables para desarrollar esto. Lo primero es considerar que necesitamos un tiempo de descanso, que sea reconfortante, ¿cierto? Como esa guaguita ahí durmiendo, ojalá dormir como guagua. Si no lo estamos logrando, hay que tratar de modificar el entorno, los hábitos para lograrlo. También ahí, como se muestra, hacer deporte a diario, la abuelita, ¿cierto? Que nos inspira, esa Hannah Watts, alemana gimnasta, que sorprende con su edad y con esas habilidades. También dejar tiempo de recreación y de ocio. Estos nos permiten generar una mayor cantidad de hormonas de serotonina, dopamina, que nos fortalecen el sistema inmunológico. Así también llevar una alimentación saludable, a la dieta mediterránea con harta fruta y verdura. Y también desarrollar, practicar técnicas, estrategias para evitar el estrés o disminuir el estrés, mejor dicho. Bueno, eso era a modo como de introducción. Ahora los voy a dejar con la psicóloga Macarena Navarro, que va a seguir desarrollando el tema. ¿Puedes cambiar la diapositiva? Ya. Hola a todos y a todas. Como le había mencionado Magdalena, mi colega, yo me llamo Macarena Navarro y soy psicóloga de la unidad. Lo que yo les vengo a presentar es parte de lo que es la identificación de factores de riesgo suicida. Acá están los que he mencionado. Y creo que es igual importante considerar que el tema del suicidio es un tema complejo a abordar, depende de cada persona cómo lo viva, no porque se mencione estos factores de riesgo significa que porque las personas presenten estos factores vayan a tener un riesgo suicida, también va a depender cómo lo vivencia, y no todos cumplen con estos también criterios. Ya teniendo claro eso, creo que igual es importante mencionar que en contexto de pandemia algo que he visualizado dentro de los mismos estudiantes ha sido como esta desconexión desde el área emocional, producto también del aislamiento, de la falta de tiempo y de compartir, de relacionarse con otras personas, lo que genera como un cierto grado de temporalidad. Considerando esto, creo que un elemento importante a rescatar es justamente la desesperanza, que es esta sensación de cuestionarse la vida, de qué tan importante es la vida, y justamente aparece cuando uno presenta dificultades para visualizarse en el futuro, para pensarse a través de objetivos, y que también lo he visualizado mucho en el estudiante a raíz de esta sensación de como que hay una pérdida de tiempo, una pérdida en comparación a otras personas que sí han entrado a la universidad de esta expectativa de compartir con sus pares, de tener espacios recreativos, de vivir nuevas experiencias. Entonces ahí también surge
fuertemente esta sensación. Y otro, dentro de estos factores de riesgo, otro que quería mencionar tiene que ver con los acontecimientos vitales estresantes, que también en pandemias han surgido a raíz de los temas, dificultades económicas, cambio de zonas geográficas. A veces también ha surgido el tema de que hay familiares que se han enfermado y han tenido que cuidarlos, y también la muerte de algunos familiares. Magda, ¿puedes cambiar a la siguiente diapositiva? En cuanto a la detección de señales de riesgo suicidas, están las señales de alerta directa y las señales de alerta indirecta. Las señales de alerta indirecta tienen que ver con el sentirse inestable emocionalmente, tener un cambio en su conducta, un incremento de consumo de alcohol o sustancias, una mayor sensación de angustia o ira, una disminución con respecto a la preocupación de la imagen de sí mismo en relación también a la autoestima, un bajo rendimiento también académico, y también está ligado al aislamiento, que era otro tema que hemos visto que ha aumentado también mucho en el contexto de pandemia, a raíz del confinamiento, que ya no estamos en ese contexto, pero sí estuvimos un buen tiempo a raíz del confinamiento por el tema del COVID. Y las señales de alerta directas, que esas son bastante importantes, que tiene que ver cuando la persona habla o escribe sobre la muerte, sobre hacerse daño, también cuando busca métodos a través de internet, o busca acceder a métodos, cuando se despide de otra persona a través de mensajes, a través de las redes sociales, y también entrega regalos o habla del futuro, pero como algo incierto, como algo que no vaya a suceder. Y también otro aspecto importante tiene que ver con el hacerse daño a sí mismo, a través de quemadura, a través de cortes, que si bien el hacerse daño a sí mismo puede estar asociado a una sensación de disminuir el dolor, sobre todo psicológico, psíquico, pero también puede estar arraigado a un deseo de suicidarse. Ahora a continuación, mi colega Magdalena va a volver a seguir con el tema desde la línea de la prevención. Ya, gracias. Sí. Aquí hay algunos factores protectores en cuanto al riesgo suicida. Está la resolución de problemas, el proyecto de vida, autoestima positiva, buscar ayuda. Y bueno, les voy a mencionar el primero, que es resolución de problemas. ¿Cómo canalizar la resolución pacífica de los problemas? El primer paso es que cuando yo me enfrento a una situación de estrés o de tensión, tratar de utilizar la técnica del tiempo fuera, que es físicamente dar un paso hacia atrás o voltearme, algo que me permita salir de la situación de estrés del momento para poder calmarme e identificar qué es lo que me está complicando, qué es lo que me está problemando, ¿no? Para posterior, cuando ya esté más tranquila, poder plantearlo sobre la mesa, ¿cierto? Si es que es con un otro, y buscar también escuchar al otro, qué es lo que el otro o a los otros les está pasando, identificar cuál es el problema y buscar en conjunto soluciones colaborativas. ¿Ya? Bueno, también dentro del proyecto de vida, por ejemplo, está el dar tiempo, espacio a esto, desarrollarlo, pensar qué es lo que quiero lograr en mi vida, investigar cómo lo puedo lograr y pasito a pasito ir trabajándolo. Eh, y eso, ahora voy a darle el pase a Gloria y a Naomi, psicólogas, para que puedan continuar el tema en el ámbito más familiar. No, buenas tardes. Mientras Naomi va a ir compartiendo la presentación, mi nombre es Gloria Palma, soy psicóloga también de la unidad, y lo que vamos a conversar, lo que vamos a presentar nosotras tiene que ver con el ámbito familiar, justamente. Un ámbito que sin duda es muy relevante, y ahí su relevancia tiene que ver con que, bueno, justamente la familia es nuestra primera red de apoyo, nuestros primeros vínculos. Aunque de todas formas es importante señalar que no solo entendemos por familia al grupo con quien tenemos un lazo biológico. ¿Ya? También nuestra familia pueden ser otras personas, pueden ser amigos, otros grupos de apego,
sobre todo considerando, bueno, las distintas realidades con las que nos toca convivir personas en distintas situaciones, quizá no todos están cerca de su familia, ¿ya? Pero pensando en la familia, si lo miramos un poquito más como lo que entendemos de una manera más tradicional, ¿ya? Constituye una red importante para nosotros, poniéndonos en el contexto justamente de lo que estamos hablando, que tiene que ver con lo que vamos a ver aquí, que son factores de prevención, ¿ya? Perdón, factores protectores y factores que son de riesgo, ¿ya? Frente al suicidio. Pasemos a la siguiente. Aquí ustedes ven, dentro de los factores de riesgo en contexto familiar, antecedentes familiares de conducta suicida, estresores financieros, aislamiento, encierro, soledad, duelo, violencia intrafamiliar, conflictos previos no resueltos, situaciones, por ejemplo, de indiferencia o negligencia o bien abandono dentro de la familia, el consumo problemático de alcohol y también el acceso a medios letales. Ya, con relación a estos son los que ustedes ven aquí en la presentación, pero me gustaría poder referirme, por ejemplo, al tema del aislamiento y el encierro, un poco, bueno, un poco lo mencionaba mi compañera antes en la otra presentación, que dado el contexto de pandemia, nos encontramos justamente en una situación donde nos hemos visto enfrentados a situaciones de aislamiento que no nos esperábamos y que generan un malestar en nosotros. Hay factores que son predominantes en la actualidad, lo que yo estaba mencionando, y ese encierro, dado el confinamiento, justamente producto de esta pandemia, además del resto de las condiciones asociadas a este contexto, sobre todo pensando un poquito en los adultos mayores. Hay factores de riesgo familiares que, por ejemplo, pueden estar asociados a la muerte de seres queridos, viudez, o pasa con algunos adultos mayores que producto de su etapa de vida no están fijos en una sola casa, en un solo domicilio. De pronto, ¿sabe? Esta condición como de ping-pong, de la persona que va rotando entre los familiares, ¿ya? Otro factor también de riesgo con relación al aislamiento, a los sentimientos de soledad o de encierro, tiene que ver con, sobre todo, la primera etapa de adaptación, cuando hay adultos mayores que por ejemplo, la familia decide que estén en un lugar de ancianos, en una residencia. Otro factor también de aislamiento que comentábamos también con unas colegas era la falta de alfabetización digital, sobre todo en este tiempo, ¿ya? En que la conexión con el otro se tendió a virtualizar mucho y el contacto persona a persona ha sido como bien escaso en el pasado reciente. El hecho de que, por ejemplo, haya quienes no tienen acceso, ya sea a los medios, a la conectividad o bien a los conocimientos que tienen que ver con esta conexión virtual, ya los medios digitales, hace también de que la experiencia de aislamiento se haga más fuerte y más dolorosa. Constituye también un factor de riesgo. Con relación a los factores que son protectores en el contexto familiar, encontramos acá lazos afectivos estrechos, satisfacción con el funcionamiento familiar, que es un tema que aquí me gustaría detenerme un poco, capacidad de respuesta ante la necesidad emocional de un otro, la disposición positiva a la comunicación y las redes disponibles. ¿Ya? La disposición, por ejemplo, a la comunicación, y quiero referir un poquito a lo que veíamos hoy en la presentación del libro en la mañana. Em, me detengo un momento en esto porque Ansean hablaba acerca de el diálogo como un factor protector, ¿ya? Perder el miedo a preguntar, desestigmatizar el tema del suicidio, el diálogo, ¿ya? Al interior de la familia, ese miedo, em, y, y fuera también, pero ya que estamos hablando de contexto familiar,
desaparece, o mi impresión es esa también, es que desaparece en la medida que existe una positiva expectativa de respuesta en el grupo familiar. Hay palabras con las que resueno en ese aspecto y ahí me gustaría también, si después ustedes quieren como comentar algo al respecto, el tema de la aceptación, la contención, la ternura también, que se puede encontrar en el núcleo familiar. Son funciones básicas que regularmente uno las asocia como a nuestros vínculos primarios, ¿ya? Pero que eso también se traduce en una comunicación empática, ¿ya? Donde hay un encuentro que es genuino con un otro, ¿ya? Y eso a la larga pues, va dotando a la persona de herramientas para enfrentar situaciones adversas, de tal suerte que cuando se ve de pronto en una situación de agobio, cuenta con algunas herramientas y tiene, y volviendo a lo que mencionaba el autor, o sea, hay hay una disposición distinta frente a la expectativa de respuesta de un otro. Me voy a atrever a hablar, no le voy a tener miedo a la palabra. Voy a poder comunicar aquello que me está ocurriendo porque sé que va a haber una respuesta de un otro. Eso como un factor protector al interior de la familia. Y bueno, eso obviamente luego se hace extensivo a otros vínculos después fuera del núcleo familiar. Eso es como la persona se va entrenando en eso. Hay un factor protector que es importante. Bien. Naomi. Ok. Bueno, tomando las palabras de Gloria, respecto a la satisfacción con el núcleo familiar, es crucial tener en consideración que nosotros estamos pensando en la familia más allá de la constitución hegemónica, ¿bien? No está determinada solamente por lazos biológicos, ¿sí? Sino también desde constituciones, lazos significativos que van más allá de los vínculos primarios. En cuanto a las señales de alerta, consideramos tres macrocategorías donde podríamos ver luces de una posible sospecha o riesgo suicida en un sujeto, donde está la ideación suicida, la comunicación suicida y el acto suicida propiamente tal. La ideación suicida es un deseo o fantasía de muerte, el cual comúnmente suele aparecer bastante en la adolescencia. Si lo situamos en la población de estudiantes de educación superior, principalmente de pregrado, estamos en una población de adolescentes, un tanto desde la categoría de tardío, bien, lo cual consignaría bastante desde este criterio. En cuanto a la comunicación suicida, más que amenaza, muchas veces hay mensajes verbales o no verbales, explícitos e implícitos, respecto a alguna fantasía de muerte o deseo de no continuar algún proyecto de vida o seguir estando en el lugar en el cual se encuentra en la actualidad. Bien, acá también damos énfasis a las redes sociales, que hoy en día es un insumo donde podemos captar este tipo de mensajes o señales. En cuanto al acto suicida, cuando ya hay un plan suicida o conductas autolesivas que transgredan la integridad del sujeto en cuestión, efectivamente hay que tomar ya medidas al respecto. ¿Bien? Es por esto que es crucial la prevención. Dentro de los lineamientos de prevención, las medidas que se pueden tomar principalmente está tener la conciencia de conflicto, saber que algo ocurre. Promover la psicoeducación, no solamente del sujeto en cuestión, sino a su red más cercana, entendiéndolo desde esta categoría de familia, las personas que sean más cercanas, ¿sí? Y que siempre sea mediante la asesoría de un profesional o profesionales que se manejen en el rubro y desmitificar los mitos folclóricos que hay al respecto. Idear un plan, un flujogramas de intervención para prevenir el riesgo del mismo y diseñar e incentivar adherencia al tratamiento en el cual esté la persona. Bien, si es necesario que alguna persona cercana asuma el rol de yo auxiliar, de ser un tercero que le esté permitiendo adherir al tratamiento en el cual esté la persona en riesgo, o que tenga una rutina acorde a su autocuidado. Asimismo, intentar no sostener narrativas ni prácticas estigmatizadoras ante esta persona. Estrella.
Buenas tardes. Bueno, yo soy Cintia Córdoba y junto a mi compañera Estrella Rupin vamos a dar paso a esta última parte de la presentación en que vamos a hablar sobre el ámbito social, relaciones sociales y del lado institucional en cuanto a detección y prevención. Bien, a nivel social, otro elemento importante son estos vínculos que podemos tener a nivel interpersonal en nuestras relaciones sociales cotidianas y también las relaciones que podemos tener con nuestros compañeros y compañeras de la universidad. Lo cierto es que al día de hoy el suicidio todavía sigue siendo un tabú, algo que a nivel cultural parece que moralmente no es aceptable. Dado este estigma sobre el suicidio, puede suceder que gran parte de las personas que están contemplando llevar a cabo un acto suicida pueden tener miedo de hablar por el temor de ser juzgados, o incluso pueden no tener con quién hablar sobre sus ideas. El que podamos hablar sin filtro alguno, permite dos cosas. Por una parte, ganar tiempo para que esta persona pueda valorar sobre su decisión, y por otro lado, que esa persona pueda quizá observar opciones para contemplar, para decidir. ¿Por qué es un tema difícil de abordar? Porque primero que todo, perdón, está asociado al miedo, al sufrimiento, a la culpa, rabia, impotencia, vergüenza. Y por otro lado, desde el punto de vista de quien sufre la pérdida, esta falta de comunicación, este tabú, también puede favorecer que el duelo para elaborar esta pérdida sea más complejo, o que se pueda, o incluso puede favorecer que esta persona, la que sufre la pérdida, tenga mucha rabia también, mucha impotencia, frustración, confusión, y no pueda tener con quién resolverla, ¿ya? Y ahí la pregunta, ¿debemos hablar sobre el suicidio? La respuesta claramente es sí. Como bien señala la Organización Mundial de la Salud, el transmitir adecuadamente la información sobre la conducta suicida puede ser un elemento bastante útil para prevenirla. Y aquí retomamos lo que señala Andoni Ancián, que dice: no podemos solucionar un problema cuando lo ocultamos o no somos conscientes de que existe. Acá como algunas señales de alerta generales, porque ya mis compañeras han ido mencionando algunas, me gustaría partir señalando que es muy importante que si tenemos una sospecha de que mi amigo, mi compañero de universidad está pensando en matarse, preguntemos directamente, sin vacilar, sin metáforas, sino que preguntar sin juzgar, ¿ya? Eso es muy, muy, muy importante. Y aquí algunos elementos que son relevantes también de tener en cuenta. Por ejemplo, cambio en el comportamiento de la persona. Si esta persona se sabe que está llevando a cabo, que lleva un periodo quizás con algún cuadro de depresión o con un estado de ánimo muy bajo, y de repente incluso vemos como que de la noche a la mañana, ¡pum!, está contento o cambia drásticamente su comportamiento, eso también incluso puede ser una señal importante. El desinterés por las cosas que esa persona sabíamos que le gustaba, también hay que tener en cuenta. El aumento del aislamiento, los sentimientos de desesperanza. Y en relación a este último punto, hay que tener en cuenta las verbalizaciones que puede tener esta persona. Y desde ahí, nuevamente, es importante el no juzgar. ¿Por qué? Si a mí mi amigo, mi compañero de universidad me dice que está pensando en que no quiere vivir, y yo, como su amiga, como su compañera de universidad, le digo: oye, pero ¿cómo piensa eso? Si la vida es maravillosa, si tú lo tienes todo. Esa respuesta invalida el sentimiento de la otra persona, y esa invalidación del sentimiento puede producir confusión, puede aumentar la culpa y por tanto puede aumentar el sufrimiento de quien esté pensando en matarse. Escuchar activamente significa no emitir juicio ni contrariedad a las emociones y a los pensamientos que puede estar teniendo esta persona. Entonces ahí, escuchar, contener y acompañar. Ahora continuará mi compañera Estrella Rupin para dar algunas orientaciones también. Sí, gracias, Cintia.
Bueno, cuando conversábamos de cómo armar esta parte con Cintia, nos dábamos cuenta de que era importante hacer alusión a que estamos en un contexto que es particular, ¿no? O sea, no es lo mismo ir presencialmente a la universidad, conocer a los compañeros y compañeras, que estar en este modo virtual, que ya por segundo año, completamente fuera de lo que estábamos acostumbradas, para todos ha sido una adaptación, y sabemos muy bien que hay muchos de ustedes que ni siquiera se conocen, ¿no? O sea, que están en su primero o en su segundo año de universidad y no han podido conocer a los compañeros, a las compañeras, a los profesores. Entonces, evidentemente que esto dificulta, ¿cierto? El poder tener un vínculo de mayor confianza, el poder conocernos entre nosotros, el poder entender qué le estará pasando a mi compañero, a mi compañera. Y eso hace un poco, bastante más difícil, la verdad, ¿no? Como esto de poder captar algunas señales de alerta. Sin embargo, bueno, aunque sea con algunos compañeros que ya estamos hablando un poco más, que nos hemos conocido en grupos, que hemos a lo mejor interactuado por las redes sociales, estar atento, como ya hemos mencionado bastante en este conversatorio, a captar las señales, a lo que el otro pueda compartir, un posteo, alguna frase que sea preocupante. Eso de todas maneras lo podemos captar. Pero es cierto que en este contexto virtual es bastante más difícil, y hay una tendencia, y que se ha exacerbado en muchos o muchas de nosotras, de este aislamiento, conductas más evitativas, el apagar la cámara, que claro, hace más difícil poder estar al tanto de lo que nos pasa. Cintia, por favor, la siguiente. Cintia. Perfecto, gracias. Ahora, Cintia ya hablaba un poquito de cómo abordar cuando algún compañero o compañera me cuenta que está pasando, que está teniendo ideación suicida, o que está muy deprimido, y que este otro frases como, oye, pero no pienses en eso, pero si la vida es linda, ¿no? Lo único que hace es que el otro no se va a sentir escuchado, no se va a sentir acogido, va a ser contraproducente. Entonces, junto con acoger sin juzgar y escuchar, también es importante que hay límites de qué puedo yo quedarme en secreto como información o no. O sea, hay un límite de la confidencialidad, que también esto corre para nosotros los profesionales. Cuando un paciente nos cuenta que está pensando en suicidarse, también tenemos un límite de la confidencialidad que es ético, ¿sí? De yo no puedo quedarme con esto que tú me estás contando sin decírselo a nadie, o sin hacer nada al respecto. Y como compañeros o compañeras también tenemos este mismo límite, es decir, si alguien nos dice que está pensando en matarse, yo tengo que decirle, mira, yo no me puedo quedar con esto, yo soy mejor amigo o amiga tuyo si es que te ayudo. Y ayudarte significaría ponerte en contacto con un equipo de profesionales, con alguien que te pueda orientar, que te pueda acoger y ayudarte. Entonces, eso se lo tengo que decir a mi compañero e informar. ¿Y a quién informar? Bueno, UPS, la Unidad de Promoción de la Salud Psicológica, y ahí está el mail de la UPS, también está la página de Instagram. Bastaría que alguno de ustedes escriba un correo al equipo de UPS informando, ¿saben? Me preocupa la situación de mi compañero, compañera, tanto, de la carrera tanto, y el equipo de UPS se puede poner en contacto con él o con ella. Al centro de salud o a la unidad de atención de salud, que está ahí la sigla, a algún profesor, a los secretarios académicos, pero en definitiva yo tengo que encontrar la manera de manifestar esta preocupación. Y por último, Cintia, por favor, la última. Quisiera, Cintia, ahí estamos, gracias. Bueno, hoy día nada más yo quise mostrar esta imagen, que todas las actividades que se están haciendo hoy, ¿no? En las redes, justamente como espacio de lo social, lo comunitario, no solamente en la universidad se está haciendo este conversatorio, se hizo el lanzamiento del libro, sino que también hay distintas actividades que se están haciendo, que nos pueden dar luces, que nos pueden orientar, de la importancia de este tema que a todos nos involucra. Y bueno, recordar también lo que Beatriz mencionaba al comienzo, la guía de supervivencia para estudiantes en pandemia, el lanzamiento que se hizo, que está el libro
gratuito disponible en la página de Braille USACH para todos los estudiantes y las estudiantes. Así que muchas gracias y le doy el paso a Beatriz. Beatriz. Sí, gracias, gracias Estrella. Gracias a todos los que presentaron y comentaron y entregaron sus opiniones al respecto. Bueno, estas son solo las ideas centrales, quizás o principales, lo que ellos están comentando en términos del tema del suicidio que estamos recordando hoy día. Para las personas que están escuchando, que nos están viendo, quisiera comentarles que ahora viene un espacio que es abierto. Ustedes pueden consultar, preguntar, opinar, estar de acuerdo o no, a viva voz o también escrito. Entonces damos la palabra para que la tomen y podamos un poco profundizar en esta temática y en este día tan particular. En ese sentido, no sé si alguien quiere preguntar, consultar u opinar. Yo quisiera decir algo que una vez escuché, la verdad es que no me acuerdo el nombre del psicólogo en este momento, pero en una charla que estaban haciendo en un colegio donde yo trabajé, donde tuvimos un estudiante que se suicidó, un estudiante de tercero medio, y él vino a hacer una intervención en crisis con todos los equipos, con los estudiantes, en fin, y él mencionaba que cuando una persona llega a suicidarse, en realidad lo que busca no es matarse, sino que es aliviar un profundo sufrimiento. Y que en el momento no ve como alternativa más que esa, ¿no? Como una forma de acabar el sufrimiento. Y que en realidad eso es el móvil, porque la persona que llega a cometer suicidio o a pensar la ideación, no está quizás sopesando todas las consecuencias que tiene ese acto, como de la muerte, ¿no? Pero es un acto desesperado de buscar alivio a un dolor que se ha vuelto insoportable. Eso, quería hacer esa acotación. Súper buena, Sí. súper buena acotación, sí, porque tiene que ver con eso, como desestigmatizar. Por eso tenemos que hablar y conversar, ¿ya? Y tenemos que referirnos al tema. Yo también quisiera hablar respecto a eso, pero Patricia Callero tiene la mano levantada, sí, así que Pati, si quieres como aportar, pero es muy importante lo que estás diciendo. Sí, justamente había reflexionado en una línea similar a lo que planteaba Estrella, y bueno, solo para agregar a lo ya bastante completo que expusieron las colegas antes, muy buena presentación, agregar como una mirada como un poquito previa al momento de que aparezca esta ideación suicida. O sea, obviamente no es nada genial, nada muy raro lo que voy a decir. Obvio, antes tiene que haber existido un malestar agudo, doloroso, probablemente sostenido durante un tiempo. Entonces, más que nada, mi invitación es a que empecemos a socializar esta posibilidad de sentirnos mal. Como mi sensación por lo que vemos en nuestro trabajo y también, bueno, en nuestra vida cotidiana, es que socialmente es muy valorado estar bien, estar como siempre contento, siempre bien, siempre animoso. Cuando uno no lo está, aparece, como había dicho alguna de las chicas, de las colegas antes, aparece esta idea de no, pero arriba el ánimo, mira todo lo positivo, y se empiezan a utilizar conceptos que, si bien tienen un origen profundo, ¿cierto? Y no están equivocados. Esto de ver el vaso medio lleno a veces se percibe como una imposición, un poco tengo que hacerlo. Y pasa que de repente he visto los pacientes que un poco tratan como de autopersuadirse, y que la intervención es esa, como me tengo que convencer de que tengo que ver lo positivo, tengo que estar bien, tengo que sacar ánimo, ¿cierto? Y la verdad es que para que eso pueda pasar hay todavía una parte mucho más profunda que tiene que ver con mirar esos aspectos más oscuros de nuestra vida, mirar nuestro dolor, conectarnos con el malestar, darnos permiso para estar en el malestar. Yo me imagino que si una persona en un momento previo llega a hacer eso, podría eventualmente, no se puede generalizar, pero podría eventualmente no llegar a ese punto extremo. Como bien decía Estrella, en general las personas, la gran mayoría de las personas que
hacen un intento de suicidio o lo llegan a consumar, es más que nada porque no ven otra opción para poder salir del malestar enorme que están viviendo. Entonces, bueno, la idea es que en la medida que eso se tome y se permita antes, podemos encontrar alternativas que, aun cuando no sean perfectas, al menos no son irreversibles. O sea, recordar que el suicidio como alternativa es la única irreversible. Así que, bueno, más que nada la invitación a permitirnos estar mal y escucharnos a nosotros mismos y a los demás cuando están así. Sí. Gracias, Pati. Muchas gracias. Voy a dar palabras entonces, pero reforzar lo que estaban diciendo. Sí, hay tanta, quizás, espero menos ahora también, superficialidad, digamos, en esto del estar bien, que alguna vez lo podemos haber comentado, como que incluso salud mental es un estar bien real, porque si es como hay de esta lógica un poco positiva, de encontrar todo positivo, aunque en verdad todo está mal, es irreal. Entonces, no es pelear contra eso, y por eso es tan importante legitimar, hablar del sufrimiento, porque yo explicaba antes, la gente que se ha intentado matar decían que no habían pedido ayuda, 1 de cada 2, porque le daba vergüenza hablar de esto. O sea, significa que no está permitido hablar que esté mal. Eso es lo que siente la gente. Por eso es que en el fondo se quedan tan aislados y tan solos, y justamente como una situación de vida o de muerte es ambivalente. No es que alguien solo piense en matarse o solo tiene esa situación. Bueno, para llegar a eso hay una historia, y vivir o morir puede ser muy ambivalente, justamente en ese espacio que tenemos que participar más, digamos, todos. Macarena tiene la palabra y después Omar. Si alguien quiere comentar algo, igual mientras estemos hablando a alguien, lo puede escribir, también lo vamos a ir recogiendo así. Entonces Macarena primero y después estaba Omar. Sí, creo que va un poco en la misma línea de lo que han estado como mencionando. Justamente esto de pensar los factores de riesgo a nivel como personal tiene que ver, y yo lo veía desde ahí, desde a veces la desconexión que uno tiene desde el área como más emocional, pero también como señalan es como también un miedo a ser consciente del malestar, y como ahí mencionaba Patricia, yo creo que justamente esto de legislaciones también es desde cuando de repente estabas sintiendo un malestar y no te habías dado cuenta, o tampoco te había dado tanta vergüenza que no habías querido solicitar ayuda. Entonces creo que ahí el tema de la prevención, que también como mencionaba la Estrella, y creo que nosotros como unidad tenemos como un papel súper importante, porque si los estudiantes tomaran más conciencia con sus emociones o tuvieran de repente también un más interés de ir trabajando esto, de repente se podría prevenir y no llegar a ese nivel de desesperación, de angustia, en donde como que es como lo que veíamos, ¿no? Como que no hay una salida. Recuerdo que en algún momento en una profesora señalaba de que hay como, en relación al suicidio, se podría decir que hay como 2 variables, ¿no? Como un poco lo que decía Beatriz, ambivalencia. ¿A qué le tengo más miedo? ¿A vivir o a morir? Y creo que también tiene que ver un poco con eso que decía en el fondo Estrella, porque es como que es tanto el malestar que te empieza a dar miedo más vivir que morir. Y creo que desde ahí también me hace mucho sentido que vayamos como hablando de estos temas, sobre todo en el contexto de pandemia, en donde también la muerte se va también convirtiendo en un concepto mucho más cercano para nosotros, no solamente desde el suicidio, sino también todo lo que ha sucedido con el tema del COVID. Entonces, quería como incorporar eso, y creo que coincido ahí con lo que mencionaban en la mañana, de que para mí el tema de la educación emocional es como el gran pilar en relación a esto, al poder conectarse y empezar a darse cuenta de los malestares, no para llegar al nivel como de explotar, sino desde mucho antes, y solicitar ayuda. Eso. Súper, gracias Macarena. Omar tiene la mano levantada y después Jacqueline. Como les digo, cualquier cosa, se suman o también van escribiendo en el chat, ¿ya? Ok, buenas tardes. Bueno, en primer lugar, agradecer a Estrella, a Cintia, a Gloria, a Magda y a Macarena, y a Naomi por la exposición. Me parece sumamente interesante el hecho de que cada una de ustedes hayan expuesto desde miradas diferentes, siendo un tema que no es fácil. Eso en primer lugar agradecerle. En segundo lugar, reflexionaba en términos de que la pandemia lo que gatilla, de mi punto de vista, es esta nueva visión como de que se valoraba mucho la vida en un momento determinado, pero cuando pone la muerte como tema, aumenta como esta visión, ¿no? Y dentro del proceso que hemos tenido de la certificación de la Fundación Española con respecto al suicidio, había un tópico que para mí
me llamó mucho la atención que tenía que ver con la religión. Y gran parte del tema de los tabús existentes a nivel mundial, y sobre todo en Latinoamérica, tenía que ver con que la religión en general no hacía del suicidio una conversación natural, ¿ya? Es decir, porque había mucha muerte en conversarlo, ¿ya? ¿Por qué aludo a esta visión? Porque nos acompañan estudiantes en este momento del USACH, y a lo mejor personas de afuera también. Entonces, yo creo que en Chile lo que necesitamos hoy día es conversación, es como apertura. Y si tú, y ahí me refiero a los estudiantes que nos están observando y escuchando en este momento, has tenido en algún momento alguna ideación, o has tenido experiencias de amigos cercanos, de familiares cercanos, que han terminado con este hecho, ¿no? Que si bien es un momento muy complejo, porque en términos de los supervivientes, que es el concepto que se utiliza, es muy fuerte para las personas que quedan viviendo esta tristeza, este dolor, es importante que puedas recurrir muy rápidamente si estás pasando por alguna situación compleja en tu vida, específicamente hoy día, que tiene que ver con las áreas académicas, que tiene que ver con las áreas de pareja, que tiene que ver con tus áreas de autoestima, que tiene que ver con tu área de trabajo, algunos de ustedes también están trabajando, y pensar que la unidad de nosotros, que está en la universidad, representa, ¿cierto?, un espacio de una comunidad universitaria. ¿Okay? Es un espacio de una comunidad universitaria, donde los estudiantes que nos van a ver con distintos motivos de consulta para trabajar, pertenecen a esta comunidad y obviamente pertenecen a esta familia. Y por lo tanto, hoy día la pandemia es un tema mundial, no es un tema nosotros solamente de este país. Por lo tanto, el suicidio pasa a formar parte de un tema que se agrava dado la situación pandémica. Es decir, si antes uno en forma presencial ya el tema del suicidio es un tema, específicamente por los datos existentes, esto aumenta más también por la cotidianidad. Por ejemplo, el encierro. El encierro es un tema súper complejo. Los estudiantes lo viven hoy día. ¿Okay? El hecho de no poder salir, el hecho de no poder haber salido casi 2 años, no deja de ser un tema complejo. Así que yo te invito a acercarte a nosotros y rápidamente conversar y pensar que la ayuda está ahí a puerta para ti. Eso. Gracias, Omar. Sabes que es muy importante también lo que estabas diciendo. El coronavirus propiamente tal también se está tratando, no estamos en una etapa de confinamiento, pero ya veníamos diciendo antes que la Organización Mundial de la Salud hablaba de una cuarta ola. Y la cuarta ola más bien tenía que ver con los efectos en salud mental que podía también traer el coronavirus, por la pérdida de familiares cercanos, de gente querida, por proyectos que a lo mejor se truncaron y por mucho también vulnerabilidad, quizá económica, pérdidas de trabajo. Entonces, hay muchas situaciones que pueden alimentar, como bien decían algunos artículos, una tormenta perfecta para estar en riesgo de tener que, o sentir que uno se va a suicidar, o que le está pasando a los compañeros, que le está pasando a alguien en la familia. Y es tan importante por eso hablar en este día, el día entero, por lo menos nos acordamos, porque es tan tabú también, como decían, te lo estaban comentando. Claro que no se habla de la muerte, ahora por el coronavirus hablamos más de la muerte, pero antes no. Y como tú bien dices, los tabúes, el problema que tiene es que hace creer que las cosas son distintas. O sea, el mundo de alguien es todo malo y el mundo de otros es todo bueno. Y es mentira. Entonces, por eso es tan importante comunicarnos. Ya que tenías la mano ahí levantada. Me quería referirme a algo que mencionó la Cintia con respecto a cuando a veces una persona cuenta que tiene un gran dolor y el otro se lo minimiza de alguna manera. Y creo que que también para la persona que recibe esta confesión muchas veces un impacto enorme y que provoca una gran angustia y probablemente un gran sentimiento de impotencia. Y creo que es súper importante el poder decir que hay estas redes de apoyo, que se puede recurrir a esto o lo otro. Súper importante decir, no me voy a quedar con este secreto, pero también invitar a la persona que recibe esa confesión de conectarse con eso que le pasa, cuánto la impacta, cuánto la angustia, y que también está siendo afectado por
al ser receptor de esta confesión. No es banal recibir una confesión así. Entonces, creo que eso también es importante hablarlo y problematizarlo, de poder decir en estado como al interior de la comunidad, de la familia, de los compañeros, cómo se recepciona, cómo puedo recepcionar esto, hasta dónde me puedo hacer cargo, y cuando no me puedo hacer cargo, probablemente porque la angustia me lo impide. Eso. Sí, gracias, Jacqueline. Sabes que es también muy importante lo que estás diciendo, porque claro, estamos hoy día hablando en el conversatorio prevención del riesgo suicida, recordando el Día Internacional de la Prevención del Riesgo Suicida, y tenemos mucho que hacer y mucho que trabajar. Muchas veces conocemos las situaciones, por eso es tan importante visibilizarlo. Las conocemos cuando ocurren, cuando ya ocurrieron, cuando estamos a lo mejor viendo consecuencias. Y dentro de todo eso, como todo es un shock, es algo tan impactante, son tragedias profundas para la familia, para el entorno, para la misma persona, porque evidencia como una sensación de fracaso frente a la vida, de sus propios proyectos, de su proyecto de vida, proyectos personales. Tenemos mucho que hacer todavía, mucho que conversar. Por eso se abre, cada 10 de septiembre se abre la conversación, ojalá más tiempo también, pero claramente este día dedicarlo a abrir estos temas, que lo podamos conversar y ojalá, como mostraba Estrella, que se está haciendo hoy día 10 de septiembre en todas partes del mundo, se está recordando todas las sociedades sensibilizadas frente al tema, esta situación, porque tenemos que construir en relación a eso. Y construir significa que cuando tú bien dices, alguien sepa esta información, no tenga miedo por un pariente, por sí mismo, de estar en riesgo suicida, tenga más nociones de cómo enfrentarlo y cómo conducirlo y cómo dirigirlo. Y ahí, por lo que tú dices, tendríamos que también, y es un tema, cómo preparar entonces a la persona que va a escuchar este relato. Si nosotros mismos los psicólogos nos tenemos que preparar para eso. Entonces tenemos que preparar a otros también para escuchar, para poder dirigir, para no espantarse con alguien que está avisando, está avisando, si eso está bueno, no se está muriendo en ese momento, no se está matando en ese momento, nos está avisando que está muy mal. Y necesitamos esa primera comunicación de quien lo esté sufriendo, y con eso podemos construir algo, un puente de comunicación, ver cómo dice, qué tipo de apoyo alguien pudiera tener, pero legitimar el sufrimiento, legitimar para poder hablar de sufrimiento. Entonces, en ese sentido, el tabú puede ser también hablar de sufrimiento, en ese sentido, ¿se fijan? Es tabú. ¿Cómo estás? Bien. Ayer yo estaba pensando, alguien, ¿cómo estás? Yo siempre estoy bien. No, maravilloso, me queda decir que bueno, pero la reflexión después es mentira. Siempre estoy bien, es mentira, porque eso no es humano. Entonces, legitimar que no estamos bien a veces y que eso se puede tratar y que eso tenemos que conversarlo y que se tienen que abrir las conversaciones sociales también, dar permiso para eso. Hay dos manitos levantadas aquí, Patricia y Cristel. Ahí me tienen que decir quién primero porque las veo las dos. ¿Quién quiera primero? Están ahí. La Cristel me está cediendo la palabra, gracias Cristel. Bueno. Más que nada también agregar un punto que por supuesto podría abrir un tema mucho mayor y no es el momento, pero acordarnos también de que cuando lamentablemente ya se consumó un suicidio, quedan personas alrededor, quedan amigos, parejas, padres, hermanos, etcétera. Y es importante también ponerle, ya que estamos hablando de la prevención, ponerle atención a todas esas personas que quedan posterior a un acontecimiento tan doloroso, tan duro, muchas veces inesperado, ponerles atención también a los cercanos y cercanas, porque, bueno, eso también es prevenir. O sea, ya vimos que un factor de riesgo es tener familiares que hayan cometido suicidio. Por lo mismo, también la prevención tiene que ver con apoyar y estar acompañando y hacernos cargo también de aquellas personas que perdieron recientemente a alguien por este motivo. Eso también hay que agregarlo e incorporarlo. O sea, eso. Súper. Gracias, Pati. Como 6 personas, ¿verdad? Al menos 6 personas en contacto con quien se suicida son dignos de atención por el efecto que puede provocar esta tragedia. Entonces, eso empiecen a multiplicarlo. Si en el mundo hablamos de 703.000 personas
que murieron por suicidio el año recién pasado, eso hay que multiplicarlo directamente por 6, para ver cuántas personas están siendo afectadas, que se conocen además que están siendo afectadas por esta situación y esta tragedia. Cristel Pérez. Sí, bueno, agradecer todas las opiniones, la presentación, creo que estuvo al grano, ¿sí? Y creo que es así como se tienen que hablar estos temas. Y que no tan solo el suicidio, y esto es lo que a mí me gustaría enfatizar, porque no tan solo el suicidio nos pasa a nosotros que ya somos adultos. Los niños también piensan en suicidarse. Y eso es fundamental para poder entender a un niño, por ejemplo, como una persona y un sujeto de derechos, ¿no es cierto? A veces el dolor de la niñez se invalida. Por tanto, aquí hago el paréntesis o la relación más que nada con lo que decía Macarena, que es tan importante hablar del suicidio a nivel familiar. En una conversación hoy día, en la cena, por ejemplo, hoy día cuando se sienten a ver tele en el sillón, hablen de esto. Que no sea una temática que se estigmatice. Los niños, todas las personas sentimos el dolor y el dolor es tan personal y a veces yo lo he escuchado como que fractura el alma. Y la fractura, imagínense la palabra tan potente, fractura, algo que se quiebra en la experiencia y desapropia, ¿no es cierto?, cómo nosotros vamos a caminar de esa experiencia que nos quiebra para adelante. Por tanto, el dolor no es tan solo de nosotros, sino es transversal y es digno de ser visibilizado en todas las etapas del desarrollo del ser humano. Gracias. Gracias. Me tomo entonces lo que estás diciendo, entonces la pregunta sería para reflexionar, ¿cuántas veces nosotros mismos hemos conversado sobre el suicidio, qué significa, por qué ocurre, ¿ya? ¿Qué consecuencias trae, por qué ocurre, cuáles son los riesgos o la protección? ¿Cuántas veces hemos conversado del suicidio en la mesa, digamos, como dices tú, con la familia? ¿Ya? Probablemente pocas, tengo la impresión, si es que ninguna. Entonces, eso tiene que ver justamente con ponerlo hoy día en particular y seguir poniéndolo, como lo digo cotidianamente, en temas de prevención, de atención. Así que, muy bien. Y es cierto, los niños también quedan desprotegidos por la descalificación que dices tú. Sí. Sí, pues hartas ideas y hartas cosas, y desde, no sé si opiniones también, otras que sí quieran, pueden ser opiniones, no es que uno tenga que, a veces, o preguntas también, a veces quedan ahí. Así que igual les doy la palabra siempre, por ejemplo, mediante la viva voz o a través del chat también, como ustedes quieran. Estrella tiene la mano levantada. Sí, gracias Beatriz. En la línea de lo que hablaba la Cristel, muy importante, sí, efectivamente visualizar y no minimizar el dolor de la infancia, de los niños, de las niñas. A veces tendemos a pensar como que no, los niños no tienen problemas serios, ¿no? Como que la niñez todo es bonito y una idealización que no es real. Y el poder ir hablando de estos temas, como sacando el tabú, como pudiendo reflexionar preventivamente, muy importante. Y algo que quería decir también, que no necesariamente una persona que piensa en morirse a ver, como la ideación de a veces me gustaría morir, no necesariamente quiere decir que me vaya a llegar a pensar en el suicidio, ¿no? O sea, eso creo que también es importante mencionarlo. En una depresión o en un estado en el que incluso todos podemos estar en algún momento en un estado más triste, más depresivo, no necesariamente una depresión como tal, pero un estado más depresivo, e incluso fantasear con la idea, uy, si me muriera, ¿no? O sea, como, y a veces esto puede producir susto, porque, uy, ¿cómo estoy pensando en esto? Pero efectivamente es parte de la experiencia humana, ¿no? A veces el pensar en la muerte como un descanso, como cuando me veo un poco agobiado de problemas, cuando estoy como, no está claro mi proyecto de vida más adelante, como la fantasía del, ¿y si me muero, si me muriera, ¿no? No necesariamente eso se va a traducir en, yo me mataría, ¿sí? Como muy importante. Ahora, si efectivamente hay una ideación como recurrente de este deseo de morir, sí sería digno, o como sí sería pertinente, a mi parecer al menos, como decir, oye, a ver qué me está pasando, ¿no? Esto sí ya es algo recurrente. Y solicitar ayuda, pedir ayuda psicológica o hablar con mis cercanos de esto que me está sucediendo. Yo voy a ir haciendo como
acotaciones porque está súper interesante lo que hayan ido comentando. Estos datos que yo pasé muy rápido, quizá al principio, de una encuesta que se hizo el 2020, o sea, recién el año pasado, decía que de la población general que le preguntaron, o sea, todas las personas en Chile, el 66% había pensado alguna vez en su vida en matarse o en suicidarse. Eso significa que es un poquito más de la mitad, que lo podemos haber pensado. Entonces, en un grupo de personas, como podemos ser la cantidad que somos nosotros, es la mitad más uno, por decirte, que lo ha pensado, y no significa justamente lo que tú bien dices, que alguien en concreto se vaya a suicidar después, ¿te fijas? Pero reconocer que se piensa es parte de levantar el tabú, porque por eso no lo conversamos. Significa que si somos hoy día 20, claro que te digo, más de 10 tenemos que haberlo pensado en alguna vez en la vida, y no lo estamos compartiendo, no es el momento, quizás no son las circunstancias, pero sí reconocer que es más de la mitad de la población de Chile, lo ha pensado. Igual es harto, ¿te fijas? Y no se está hablando, o no se habló, o no se sabe. Es así como de presente y de importante. Entonces, por eso es tan interesante lo que estabas diciendo, como acercarlo en el tema de normalizarlo como tema, de poder conversar. ¿Ya? Omar, tenías ahí la mano. Sí, Cristel abre una discusión re interesante, y después Estrella aporta, pensaba en nosotros como adultos y en este tabú que nosotros cuando éramos niños no se conversaba en la familia, y yo creo que actualmente es un elemento importante que debería estar como en las políticas de educación y de salud, ¿no?, en Chile, que posibilite como esta nueva interacción y esta nueva conversación desde el tabú. Y uno de los elementos importantes como estrategia que plantea la Fundación Española en términos del trabajo, las intervenciones con niños, tiene que ver que los niños es sumamente importante conversarlo también a su edad, y establecen un patrón de edades específicas, ¿no? Desde los chiquititos y chiquititas que están más de menos años, y van haciendo estrategias, ¿cierto?, que tienen que ver mucho con los simbolismos, por un lado. Después, en cierta edad, ciertas estrategias, ¿cierto?, para conversarlo más de forma más natural. Entonces, ese elemento, ¿por qué lo traigo a colación? Porque gran parte también de nuestros estudiantes son papás y mamás, algunos de ellos, ¿cierto?, hoy día, y muchas veces esas nuevas formas de comunicarse pueden ser muy importantes hoy día en las familias que ellos están constituyendo, ¿no?, desde la familia de origen y la familia que ellos están. Entonces, yo creo que estas herramientas son fundamentales para como estas nuevas generaciones que vienen, ¿no?, que desde mi perspectiva, y ya partió, ¿cierto?, desde la mujer, ¿no?, con las tesis y toda esta transformación que ha habido, que antes era muy tabú, varios elementos que estaban desde el patriarcado, etcétera, y si nosotros lo vemos del tema del suicidio también, o sea, va quedando muy lentamente, no como uno quisiera, ¿no?, pero en el tiempo van quedando temas mundiales que estaban antes totalmente vedados y que no se conversaban, ¿no? Entonces, cuando uno integra el suicidio como una conversación abierta en todas las familias y sobre todo con los niños, produce un cambio necesariamente. Ahora, desde ahí yo creo que las políticas, por ejemplo, de los colegios de básica, debieran ir cambiando. O sea, uno de los elementos protectores del proceso de la conversación del suicidio es multisistémico. O sea, no tiene que ver con que el Estado como Estado funcione o la universidad, sino que vienen elementos de su sistema, ¿no? Familia, colegio, etcétera. Entonces, yo creo que ese es un punto fundamental. Eso. Súper. Ahí otra vez hincapié en algo. Hay tanto que aprender, digamos, a nivel social de esta temática. Yo estaba pensando, cuando uno ha escuchado de suicidio, no por el día, no porque ahora estamos hablando abiertamente, sino que son por este tema, o porque alguien se suicidó y sale la noticia, y sale lo sensacionalista, y en términos de hablar de suicidio significa más lo que decía la Pati Gallero delante, es volver a ver, bueno, cuál es la historia de antes, por qué la persona estaba sufriendo, por qué no nos dimos cuenta, por qué no avisó, por qué no hubo quizás los canales de poder transmitir qué es lo que le estaba pasando a la persona. El énfasis social de hablar del suicidio tiene que ver con eso, con ir reconociendo las situaciones de riesgo o de malestar que están previos al acto suicida. ¿Ya? Pero en términos sociales, como tú bien dices, parece que más se conoce la noticia, cuando ya ocurrió. Y un poco el sensacionalismo, que además dicen que socialmente es como mal educar a las personas, no es la forma como alguien se suicida, que es lo sensacionalista, sino es la historia que tiene detrás la persona. Eso es lo que hay que recoger, y eso hay que darle un espacio, derribar mitos, sacar tanta cosa,
o destruirlo, como dicen por ahí, y levantar las historias reales de las personas y de nosotros, digamos, las historias reales de los sentimientos, buenos, malos, los éxitos, los fracasos, y legitimarlo, como más humanamente, más cercanamente, porque al final, no sé si alguien ha atendido gente con riesgo suicida, pero cuando se conocen un poco la historia, son historias muy cercanas, que han tenido miedos a veces como de reconocer o de explicar, o que no han visto canales de poder hacer esa como explicación, pero no son cosas extrañas que solo a una persona le pasó, son como acumulación quizás sí de situaciones problemáticas de la vida cotidiana que se van sumando y que no se ven que no se ven resolución, digamos, o que no se ven como alternativa. Así que está bueno, pero ahí hay que cambiar, claro, a la sociedad, digamos, con esta mirada de cómo abordar los temas. Muy interesante, muy interesante. Bueno, Cristel tiene la manito levantada. Sí, una pequeña acotación, ahora que he estado más cercana al tema de las redes sociales, ¿no es cierto? Las redes sociales son una bonita forma también de prevenir y de hablar de esto. Poner el tema, los invito a mirar nuestro Instagram, ¿no es cierto? Para que ustedes puedan dejar su comentario y poder decir ahí qué les ha servido, cómo de alguna manera han prevenido ustedes también el suicidio. Hoy día tenemos hartas formas de comunicarnos, muchas formas de poder decir lo que nos pasa. Hay que ocuparlas con la precaución y el respeto que eso también merece, pero también puede ser una forma bonita de prevenir también. Súper, absolutamente, sí. Súper. Bueno, muy interesante. También si alguien quisiera comentar, como le digo, algo, también como a través del chat, si quieren opinar o preguntar, siempre está abierto eso. Igual en términos de reflexión y de comunicación ha sido muy bueno. Si alguien después quiere volver o seguir conversando este tema, como ya comentaban por ahí, ups.psicológica está abierto, ¿ya? Y dice, viralicemos, dice la Patti, claro, el buen trato también a través de las redes sociales, sí, sí, es un mundo nuevo, el virtual, como el estamos ocupando ahora, pero hay que humanizarlo como se vienen trabajando como otros espacios también, digamos, los más directos y todo eso, y también educarlos, digamos, en términos de cómo nos comunicamos, cómo nos tratamos, y cómo legitimamos también, porque tampoco en redes sociales ven esta cosa de que todo bien, bueno, legitimar a veces también que alguien tenga la posibilidad de expresarse con sus dificultades o con sus malestares. Bueno, doy la palabra, como les digo, si no hay muchos más comentarios, podemos ir cerrando nuestro conversatorio hoy día. Recordarles que todo el día podemos tener un poco de espacio y reflexión sobre este tema en términos especiales, no por eso excluyente, sino como hacer este hincapié que ya lo venimos haciendo años anteriores y que lo vamos a seguir haciendo, porque tenemos mucho que comentar y mucho que aprender también, y mucho que hacer, digamos, con estos temas desde el ámbito psicológico, desde todos los ámbitos, somos todos partícipes de esto, pero nosotros también como en nuestro rol, como harto que ahí poder comentar, recoger de sugerencias también de atención. Así que bueno, darles las gracias entonces, si no se plantean más comentarios o dudas, comentarios y todo, darles las gracias especialmente hoy día a Magdalena, ¿quieres hablar, Danae? Sí, quisiera agregar algo para finalizar. Sí, Agradecer claro. también a todos quienes expusieron hoy día. Muy bueno hablar de este tema y también hacerle una invitación a los estudiantes que están escuchando. No es necesario ser profesionales para, en el fondo, otorgar estos primeros auxilios. Entonces, en el fondo, estar receptivos a nuestro entorno cercano, y el hecho de dialogar, escuchar de manera empática puede salvar una vida. Entonces, en ese sentido, estar receptivos y estar disponibles a qué es lo que está pasando en nuestro entorno para poder aportar, el conversarlo es un grano de arena que puede salvar una vida. Así que tomen estas redes de apoyo que están en la UPS. Hay un YouTube en donde se van subiendo conversatorios temáticos que también se dan a propósito de lo que vamos viendo desde lo clínico,
desde aquello que ustedes nos manifiestan, que quieren que nosotros hablemos, así que tomen todas estas redes que son de apoyo, estén disponibles para sus amigos, para sus familiares, conversen del tema, y eso, muchas gracias a todos. Gracias, Danae. Yo me recuerdo a propósito de lo que estaba conversando, los hincapié que sirven como para apoyar lo que ustedes están diciendo. Decía ahí también la encuesta 2020 que el 57%, voy a aparecer la persona en las cifras, sí, el 57% de las personas que han intentado suicidarse en concreto no lo han podido hacer, no les resultó porque había alguien en el camino o que se los impidió o que lo ayudó, pero el 57% no lo pudo concretar, ¿ya? Entonces, es importante saber que, como tú bien dices, Danae, una persona a veces hace la diferencia. Un comentario hace la diferencia. Por eso el lema hoy día era así como tómate un minuto de tiempo para cambiar una vida. Entonces, así de importante, yo creo, de la responsabilidad que tenemos que sentir también frente a este tema y frente a las necesidades de las personas y de nuestros cercanos. Así que muchas gracias, Danae. Y reiterar, sí, por supuesto, el agradecimiento a las presentaciones, a Magdalena, a Estrella, Macarena, a Gloria, a Naomi, y me queda alguien, discúlpenme. Cintia. Cintia, perdón. Sí, Cintia. Y entonces, muchas gracias por su trabajo, por su preparación, y también muchas gracias por asistir a los demás, por aportar con sus comentarios, que han sido muy, muy interesantes y variados, y me encanta porque es una forma de conversar sobre el tema, justamente. No tiene que ver con que esté algo como una indicación concreta, sino poder abrir el tema, poder conversar y poder opinar.